Bienvenidos a Crossroads. Los tribunales bloquean o retrasan regularmente las acciones del presidente Donald Trump. Ahora, Trump toma acciones mientras hablamos para impedir que esto ocurra. Además, Trump revoca las autorizaciones de seguridad de muchos de sus rivales políticos y críticos, y retira ahora las autorizaciones de seguridad de la ex vicepresidenta Kamala Harris y de la ex secretaria de Estado Hillary Clinton. Mientras tanto, entre los muchos debates que ocurren en el país se discute si los titulares de tarjeta verde o los migrantes pueden perder sus visas u otros documentos si actúan contra los Estados Unidos. Pues podríamos ver esto pasar. Hoy hablo de estos temas y más, así que comencemos. Miren, primero, los tribunales bloquean o retrasan regularmente las acciones del presidente Donald Trump. Ustedes han visto que muchas de estas surgen por demandas de diversas agencias. Usualmente son unas pocas. Y ahora, Donald Trump toma acciones para evitar que los abogados y despachos jurídicos bloqueen las acciones del presidente. La Casa Blanca dice esto: acción presidencial, cito, memorando para el fiscal general y el secretario de Seguridad Nacional asunto. Prevención de abusos del sistema legal y del Tribunal Federal. Los abogados y despachos jurídicos de los tribunales federales que actúan en violación de las leyes de los Estados Unidos o de las normas que regulan la conducta de los abogados deben rendir cuentas de forma eficiente y efectiva. Se indica que la rendición de cuentas es especialmente importante cuando el mal comportamiento de los abogados y despachos jurídicos, según Trump, amenaza nuestra seguridad nacional, seguridad interna, seguridad pública o integridad electoral. Y por supuesto, muchas de sus acciones giran en torno a las deportaciones, y eso se convierte en seguridad nacional y seguridad interna porque él designa bandas como organizaciones terroristas. Y alega que si estamos en guerra con terroristas, o si eliminamos bandas, o si se relaciona con la integridad electoral, esto se relaciona con la seguridad nacional, que es competencia del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente. Y argumenta que el Poder Judicial no debe sobrepasar en algunas de estas áreas. Ahora, se indica esto también. La Regla Federal de Procedimiento Civil 11 prohíbe que los abogados incurran en conductas poco éticas en los tribunales federales. Los abogados no presentan documentos legales con fines inadecuados, entre ellos acosar, causar retrasos innecesarios o aumentar sin motivo el costo de los litigios. Se indica que los abogados aseguran que los argumentos legales se fundamentan en la ley vigente o en un argumento serio para ampliar, modificar o revocar la ley existente o para establecer una ley nueva. Y dice que los abogados aseguran que sus declaraciones sobre hechos se basan razonablemente en pruebas o en la creencia de que dichas pruebas existen. Cuando violan estas reglas, las partes opuestas pueden presentar una moción de sanciones. Se indica que el texto de la regla aborda específicamente y establece sanciones para los abogados y sus despachos jurídicos, así como para las partes recalcitrantes, para reforzar la obligación solemne de que los abogados respeten el Estado de Derecho y mantengan con integridad los sistemas legales de otras naciones. Y además, la regla 3.1 de las reglas modelo de conducta profesional dispone, cito, un abogado no inicia ni defiende un proceso ni plantea o disputa un asunto en él, a menos que exista una base en la ley y en los hechos para hacer lo que no sea frívola, lo que incluye un argumento de buena fe para ampliar, modificar o revocar la ley existente. Esto es importante y lo explico en un momento. Pero Trump dice que, desafortunadamente, demasiados abogados y despachos jurídicos ignoran desde hace tiempo estos requisitos al litigar contra el gobierno federal o al emprender ataques partidistas infundados. Para abordar estas preocupaciones, dice, dirijo por este medio al fiscal general para que busque sanciones contra los abogados y despachos jurídicos que incurran en litigios frívolos, irrazonables y molestos contra los Estados Unidos o en asuntos ante los departamentos ejecutivos y las agencias de los Estados Unidos. Ahora miren, profundicemos en esto. El punto es que los abogados no pueden presentar demandas si la intención es acosar, causar un retraso innecesario o aumentar sin motivo el costo del litigio. Esto resulta interesante porque, miren, en política esto es algo común. En ocasiones, existe el objetivo, incluso declarado públicamente en algunos casos, de usar demandas para retrasar las cosas. Parte de la agenda, según algunos, cuando se trata de las demandas contra Trump ahora, es retrasar sus acciones hasta las elecciones intermedias. Las retrasan tanto como pueden, esperan colocar a alguien en el cargo. Tal vez los demócratas recuperen la Cámara de Representantes para frenar a Trump, porque de otra manera él controla efectivamente todo el gobierno en este momento.
La intervención legal es la única acción que pueden tomar para impedir que Trump haga lo que quiere. Y si, de nuevo, los demócratas logran controlar la Cámara o el Senado, significa que pueden bloquear la mayoría de sus acciones. No necesitan ambos, solo requieren uno o el otro. La otra cuestión surge cuando el presidente usa acción ejecutiva, es decir, órdenes ejecutivas y similares, lo que significa que él salta ese proceso. La única forma de bloquear eso es a través de los tribunales. Y una de las ideas es, por supuesto, que pueden retrasar las cosas, detenerlas, ponerlas en espera, dejar que pasen por el sistema judicial, lo que puede tardar, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, y antes de que se den cuenta, es temporada electoral nuevamente, y la mayoría de las acciones del presidente se han detenido o bloqueado. Se entiende generalmente que así funciona la política hasta cierto punto, y es común que los despachos jurídicos hagan esto. Y esto se relaciona con todo el espectro de, ya saben, guerra legal, el uso del derecho como arma, el uso del derecho como herramienta política, el uso del derecho para métodos fuera del espectro normal de solo litigar casos. En otras palabras, se usa el sistema legal como herramienta política o de guerra. Y existen restricciones para asegurarse de que los argumentos legales sean, cito, fundamentados en la ley vigente o en un argumento serio para ampliar, modificar o revocar la ley vigente o para establecer una ley nueva. En otras palabras, si una ley nunca se ha usado de cierta manera, no se puede simplemente hacer de ese modo. La gente necesita saber si rompe una ley. Si se presenta una demanda contra ellos, la gente necesita entender lo básico de lo que es la ley. No se pueden inventar interpretaciones de las leyes existentes para crear nuevos estándares de lo que es legal o ilegal, si se sigue la tecnicidad de esto. Y, desafortunadamente, hemos visto muchos casos en los últimos años que involucran interpretaciones novedosas de las leyes. Trump aborda esto de forma directa ahora, cosas que fueron, cito, sin precedentes, ¿verdad? Nunca hemos visto la ley usada de esa manera. Y cuando entra en ese territorio, surge la pregunta de cómo una persona podría imaginar que viola la ley. Si la ley nunca se interpretó de cierta manera y hace eso sin existir precedencia, y cree que está completamente bien, ¿aún puedes violarla? Esa es una gran pregunta, ¿verdad? Interpretaciones novedosas y demandas basadas en eso. Y esta es también una de las cuestiones que muchos seguidores de Trump y el mismo Trump han enfrentado a lo largo de los años cuando se trata de estas interpretaciones novedosas. Y esto se relaciona con la justificación del orden que Trump emite ahora. Se indica, cito, desafortunadamente, demasiados abogados y despachos jurídicos ignoran desde hace tiempo estos requisitos al litigar contra el gobierno federal o al emprender ataques partidistas sin fundamento. Ahora, cuando se trata de esto, la realidad es que la guerra legal se ha vuelto muy común en el país. Así es como se han venido dando las cosas. Y esto no es necesariamente un tema partidista. Existen conservadores que hacen esto también. Hay grupos de la derecha y de la izquierda que básicamente usan el derecho con la intención de incursionar en política. Y hay incluso acusaciones de la administración Trump de que algunos despachos jurídicos políticos, acusación que hacen Trump y otros a su alrededor, eligen jueces. Buscan jueces que creen que interpretarán la ley como ellos lo hacen o jugarán el juego político como ellos. Intencionalmente presentan sus casos en unos pocos tribunales selectos, porque esos tribunales tienen una precedencia de fallar a su favor. Ellos eligen jueces, presentan la demanda en ese tribunal y hacen la demanda que bloquea al presidente de los Estados Unidos. El juez dicta una resolución poniendo todo en espera. Y, aunque otros jueces puedan no interpretar la ley de esa manera, estos sí lo hacen. Acuden a ellos. Y la acusación del lado de Trump es que esa es la estrategia. Nuevamente, créanlo o no, depende del lado en que estén. Porque el otro lado es, bueno, Trump gobierna por decreto ahora. Y muchos argumentan que un presidente no debe poder usar efectivamente las órdenes de esa manera. Aunque otros lo han hecho. Obama lo hizo. Otros lo han hecho también. Reagan, creo, lo hizo hasta cierto punto. Pero lo interesante también es que parece que existe una ley establecida que permite sancionar a los despachos jurídicos. Esto es lo que Trump invoca ahora. Trump invoca una ley que permite al gobierno sancionar a los despachos jurídicos si incurren en este tipo de prácticas, aunque se puede argumentar que estas prácticas han sido comunes durante bastante tiempo. Y Trump invoca de forma activa y abierta estos poderes para perseguirlos, además de muchas otras acciones. Esto es lo que Trump dice que va a hacer. Dijo, cito, dirijo además a la fiscal general y al secretario de Seguridad Nacional que den prioridad a la aplicación de sus respectivas regulaciones que rigen la conducta y la disciplina de los abogados. Dice,
Dirijo además a la fiscal general que tome todas las acciones apropiadas para remitir a medidas disciplinarias a cualquier abogado, cuya conducta en un tribunal federal o ante cualquier componente del gobierno federal parezca violar las normas de conducta profesional. Incluyen normas que rigen las demandas fundamentadas y los argumentos, particularmente en casos que involucren seguridad nacional, seguridad interna, seguridad pública o integridad electoral. Y dice: dirijo además que cuando un fiscal general determine que la conducta de un abogado o de un despacho jurídico en litigios contra el gobierno federal amerite buscar sanciones u otras medidas disciplinarias, el fiscal general, en consulta con cualquier alto funcionario ejecutivo relevante, recomiende al presidente, a través del asistente del presidente para política doméstica, pasos adicionales que se puedan tomar, incluyendo la reevaluación de las autorizaciones de seguridad que posee el abogado o la rescisión de cualquier contrato federal, por el cual se haya contratado al abogado o al despacho jurídico para prestar servicios. Y también dice: dirijo además a la fiscal general, en consulta con cualquier alto funcionario ejecutivo relevante, que revise la conducta de los abogados o de sus despachos jurídicos en litigios contra el gobierno federal durante los últimos 8 años. Esto cubriría no solo los años de Biden, sino también el primer mandato de Trump, cuando él también enfrentaba muchos bloqueos legales como estos. Trump no solo ataca a los despachos u organizaciones que usan la ley para bloquearlo esta vez, ya sea que crea que es legal o no. Incluso regresa a su primer mandato para revisar si estas acciones ocurrieron. Y él dice: si el fiscal general identifica conductas indebidas que ameriten acciones adicionales, como presentar litigios frívolos o incurrir en prácticas fraudulentas, se le ordena que recomiende al presidente, a través del asistente del presidente para política doméstica, pasos adicionales que se puedan tomar. Entre estos pasos se incluye la reevaluación de las autorizaciones de seguridad que posee el abogado, la rescisión de cualquier contrato por el cual se haya contratado al abogado o al despacho jurídico para prestar servicios, u otras acciones apropiadas. Esto significa que Trump investiga a cada persona que ha incurrido en estas prácticas, en estos momentos, a lo largo de los últimos 4 años de la administración Biden, e incluso durante los primeros 4 años de su primer mandato. Él analiza todos esos casos para ver si hubo una politización de los despachos jurídicos en el sistema de justicia, y, si lo hubo, si se cree que ocurrió, se impondrán sanciones o se tomarán otras acciones. Esto es muy importante porque, ya sabe, los jueces no pueden hacer lo que les plazca. Cuando escuchamos que jueces federales en distintas partes del país ordenan detener las acciones de Trump, no es que los jueces hagan esto por su cuenta. Generalmente los jueces toman una determinación basada en una demanda. Existen despachos jurídicos que presentan las demandas en esos tribunales específicos. El juez, en base a la demanda, detiene la orden hasta que el caso se resuelva. No es que el juez aparezca de la nada y dé órdenes al presidente. Ellos dictan resoluciones en casos legales, y esas resoluciones se usan para detener las órdenes de Trump a medida que los casos avanzan en el sistema judicial. Una buena cantidad de estos casos son presentados por unos pocos despachos jurídicos políticos. Y estos pocos despachos jurídicos políticos están muy ligados a este mecanismo. Y nuevamente, no es algo meramente partidista. Existen organizaciones de la izquierda que hacen esto, y existen organizaciones de la derecha que también lo hacen. Aunque se puede argumentar que tal vez existe una interpretación distinta sobre si se viola la ley en este aspecto, pues se trata de una interpretación novedosa, muchas veces es una interpretación estricta, según se quiera decir. Y miren, no es como si esta nueva acción de Trump terminara con los desafíos legales a sus órdenes. Pero dificultará que Trump sea desafiado, ¿verdad? Esto podría afectar seriamente a los despachos jurídicos políticos que usan el derecho de esta manera, porque, nuevamente, aunque no detendrá las medidas cautelares o las acciones contra el presidente Donald Trump mediante el uso del derecho, si el presidente excede la ley, se pueden presentar demandas. Pero el argumento es que no se pueden usar demandas a menos que se rompa la ley. Así que, a menos que Donald Trump haga algo que realmente vaya en contra de la Constitución o de la ley vigente, no se pueden tener despachos jurídicos que actúen políticamente presentando demandas en cada caso cuando no existe una violación histórica de esa orden en particular. Si la orden está dentro de la ley, no se puede usar el derecho para bloquearla. Ese es el argumento aquí. Ahora miren, hablando de esto también, junto a ello, Trump también ha estado revocando activamente las autorizaciones de seguridad de muchos de sus rivales políticos y críticos. Recuerden, parte de las sanciones es que él puede revocar las autorizaciones de seguridad de despachos jurídicos, individuos y demás.
Él ya lo está haciendo. Y esto ha incluido acciones contra grandes grupos demócratas. Y ahora, lo más reciente, también ha retirado las autorizaciones de seguridad de la ex vicepresidenta Kamala Harris, de la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y de muchos otros. Esto se anunció en un memorando de la Casa Blanca para los jefes de los departamentos ejecutivos y de las agencias. Esta es la declaración oficial de la Casa Blanca al respecto. Trump dice, cito, «He determinado que ya no conviene a la seguridad nacional que las siguientes personas accedan a información clasificada. Estas incluyen a Anthony Blinken, el exsecretario de Estado, Jacob Sullivan, Lisa Monaco, Mark Said, Norman Eisen, Leticia James, la jueza nuevamente en Nueva York, que presentó las demandas contra él, Alvin Bragg también, Andrew Weissman, Hillary Clinton, Elizabeth Cheney, Kamala Harris, Adam Kinzinger, Fiona Hill, Alexander Vindman, Joseph R. Biden Jr., es decir, Joe Biden, y cualquier otro miembro de la familia de Joseph R. Biden Jr. Dice, por lo tanto, dirijo a cada jefe de departamento y agencia ejecutiva que tome todas las acciones adicionales necesarias y de acuerdo con la ley vigente para revocar las autorizaciones de seguridad activas que posean las personas mencionadas y para rescindir de inmediato su acceso a información clasificada. Dice, además, dirijo a todos los jefes de departamentos y agencias ejecutivas que revoquen el acceso sin escolta a las instalaciones del gobierno de los Estados Unidos para estas personas. Esto significa que, a menos que estén escoltadas, no pueden entrar a estas instalaciones. Ahora, además, la administración Trump se ocupa de las filtraciones. Existen funcionarios y empleados del gobierno que evitan el proceso normal de denuncias y recurren a los medios de comunicación. Esto ha dado lugar a noticias que citan fuentes no identificadas, según personas cercanas al pensamiento de Trump o a este asunto, o que han escuchado rumores, es decir, testimonios de oídas. Esto es muy común en los medios en este momento. La administración Trump ha declarado frecuentemente que muchas de estas noticias son falsas. Se indica que estos artículos suelen citar a personas que aseguran haber oído rumores de alguien o que han escuchado que alguien dijo esto o algo similar. En otras palabras, es como un rumor y recibe mucha cobertura noticiosa. Esto también se relaciona con los problemas que Trump enfrentó intensamente durante su primer mandato. Durante su primer mandato, constantemente había filtraciones. Decían, ¿cómo es que la administración de Trump tiene tantas filtraciones? Y salían numerosas historias que Trump luego demostró que eran falsas o inventadas. Muchas de ellas se revirtieron eventualmente, pero causaron escándalos. Eventualmente, se demostraron como falsas. Pero mientras tanto, causaron caos en su administración. Algunas de ellas generaron demandas. Algunas provocaron intentos de destituirlo. Muchas de estas resultaron ser falsas. Ahora parece que la nueva administración trata de evitar esto. Están tomando medidas enérgicas contra las personas que filtran información. Fox News dijo esto. Dijo que el Pentágono afirmaba investigar lo que califica de filtraciones de información de seguridad nacional, indicando que las investigaciones podrían incluir pruebas de polígrafo para empleados del Departamento de Defensa. Se informa que el jefe de personal del secretario de Defensa, Pete Hegseth, Joe Casper, envió un memorando el viernes diciendo que las ramas de inteligencia y de las fuerzas del orden del Pentágono investigan las recientes divulgaciones no autorizadas de información de seguridad nacional sin ofrecer detalles sobre las supuestas filtraciones. Dice que las recientes divulgaciones autorizadas de información de seguridad nacional que involucran comunicaciones sensibles con directivos de la oficina del secretario de Defensa requieren una investigación inmediata y completa, escribió Casper. Ahora miren, no es solo un problema en el ámbito militar el tema de las filtraciones. Vimos también un caso importante, similar a este, que involucra a un exagente del FBI recientemente. Town Hall dijo esto. Un exagente del FBI que jugó un papel clave en oponerse al primer mandato del presidente Donald Trump ha sido acusado ahora de divulgar información confidencial. Esto genera serias inquietudes sobre la integridad de las agencias de seguridad y su imparcialidad política. Este desarrollo inquietante resalta el patrón de mala conducta en el FBI durante administraciones anteriores, en las cuales el sesgo partidista influyó en decisiones cruciales. Se dice que agentes del FBI arrestaron a Jonathan Buma, un veterano del FBI, con 15 años de servicio en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York.
Buma enfrenta cargos por haber reproducido aproximadamente 130 documentos y mensajes clasificados del FBI, que supuestamente compartió con asociados para ayudar en la redacción de un libro sobre su tiempo en la agencia. Según la demanda judicial, Buma era un agente especial del FBI y supervisor, especializado en contrainteligencia y en cuestiones de contraproliferación. Un borrador de un libro que escribió contenía información sensible que obtuvo a través de su cargo en la agencia, relacionada con las investigaciones del FBI sobre los programas de armas de destrucción masiva, ADM, de un país extranjero. Dice que sus acciones violaron 18 códigos de los Estados Unidos, sección 1905, y también supuestamente imprimió capturas de pantalla de comunicaciones entre él y una fuente humana confidencial en una aplicación cifrada. Se indica también que, en noviembre de 2023, las fuerzas de seguridad registraron la casa de Buma y encontraron que él tenía información del FBI. Ahora, respecto a ese punto, es algo común que personas en distintas agencias quieran escribir libros sobre el trabajo que realizaron. No es inusual, y a menudo sí incluyen información impresa en esos libros. La cuestión técnica es que, si quiere escribir un libro y fue parte de una de estas agencias gubernamentales, debe pasar por un proceso de autorización de seguridad. Para muchos, eso representa un gran dolor de cabeza. Es un proceso muy difícil. Debe obtener la autorización para publicar su libro. Ellos revisan toda la información, revisan todos los documentos y tienen que tachar las partes correspondientes para que pueda publicarlo. Para muchas personas que conozco, y he entrevistado a muchos autores que han pasado por este proceso, es un gran dolor de cabeza, y a veces se bloquea el libro completo, tal vez no en su totalidad, pero se bloquean secciones enteras de su publicación. Si intenta evadir eso, es lo mismo que tratar de filtrar información confidencial, y ese es un reto que enfrentan. Ahora, no se aclaran las cuestiones técnicas de este caso. Veremos si la persona es inocente o culpable, porque recuerde, se es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero parece que esto se relaciona con ese muy difícil proceso de autorización de seguridad y lo que ocurre si trata de evadirlo, supuestamente. Ahora mire, en otro tema, además de los desafíos en los tribunales y las filtraciones desde el interior del gobierno, también existe el tema de las protestas masivas y la violencia política. El último movimiento social involucró protestas y vandalismo, e incluso bombas incendiarias dirigidas a Tesla, la compañía de Elon Musk, uno de ellos, actuando como una especie de represalia contra el fundador de la compañía, Musk, quien se ha convertido en una figura clave en la administración Trump. En otras palabras, parece que esta es una protesta política que toma la forma de una manifestación contra una empresa. Y ahora, Donald Trump sugiere que habrá consecuencias serias para cualquiera que participe en estos ataques contra Tesla, incluyendo a las personas involucradas en financiar y organizar. Porque recuerde, estas no son solo protestas en este momento, son bombas incendiarias, son amenazas físicas, es la filtración de información personal, direcciones de casa y números telefónicos de cada persona que compró un Tesla, y la sugerencia de que esto puede resultar en violencia e incluso llamados a la violencia. Ahora, Donald Trump hizo estos comentarios durante las declaraciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth, la semana pasada. Mire esto. Estas personas serán capturadas y serán procesadas, y según lo que me dicen, lo veo solo por ver sus programas y leer las noticias. Pero según me dicen, podrían recibir 20 años de cárcel, y los recibirán, te lo aseguro. No habrá indulgencia y no habrá indultos, te lo puedo decir ahora mismo. Y dijo esta mañana, 20 años de cárcel. Y luego tal vez vayan a una de estas prisiones en El Salvador. ¿Cree que, con la manera en que los jueces han emitido medidas cautelares, será más fácil o más difícil enviar a estos terroristas domésticos de Tesla a una cárcel en El Salvador que a estas personas de la MS-13 o de Tren de Aragua? Bueno, yo considero a estas personas como terroristas, al igual que a las otras. Estas son, cuando vi esos salones de exhibición en llamas y esos autos, no 1 o 2, sino 7, 8, 10, ardiendo y explotando por todas partes, estos son terroristas. No viste eso el 6 de enero, te lo aseguro. No tuviste nada de eso el 6 de enero, lo cual es sorprendente, porque el 6 de enero los demócratas estaban hablando. Nadie murió, excepto una joven muy hermosa, Ashley Babbitt. Y mira lo que ocurre ahora con estos terroristas. Estos son terroristas y es un evento organizado. Mira, observa sus letreros, mira. Todos están hechos por la misma empresa de letreros, un trabajo bonito y costoso. Ahora, estas personas,
las que lo financian, están, en mi opinión, en tantos problemas como las que encienden la mecha y prenden los fuegos. Así que veremos. Está bajo una investigación muy seria por el FBI y por el Departamento de Justicia. Estas personas son terroristas. Ahora, la parte en la que señala que las personas que financian estas protestas y similares son tan culpables es muy grave. Porque mire, Elon Musk publicó los nombres de varias personas supuestamente involucradas en financiar estas protestas. No hemos visto aún la evidencia que demuestre que estas personas están detrás de ello. Pero si es cierto, se trata de figuras demócratas importantes. Serían algunas de las figuras más destacadas de su lado. Y también alegó que hay alrededor de 5 organizaciones conocidas que se han involucrado en iniciar y dirigir los ataques. Nuevamente, él no ha mostrado aún la evidencia de esto. Pero si sus afirmaciones resultan ser ciertas, y Trump tiene razón en que estos individuos y estos grupos enfrentarán cargos legales. Esto significaría efectivamente que algunos de los mayores financiadores del lado de los demócratas y también algunas de las organizaciones más importantes a nivel popular podrían enfrentar cargos criminales si continúan con estas acciones. Y nuevamente, no han mostrado la evidencia que lo demuestre. Pero aquí está el argumento. Ahora la acusación es que estas operaciones son planificadas, organizadas y financiadas, y han dado lugar a lo que la administración llama actos de terrorismo. Elon Musk escribió esto en respuesta. Dijo que los peores malos son aquellos que financian la campaña terrorista de Tesla. Ahora, como Trump señaló también, el FBI y el Departamento de Justicia investigan los ataques. Ellos investigan actualmente el asunto. La fiscal general, Pam Bondi, anunció la detención de 3 individuos ya. Eso ocurrió la semana pasada. Y ellos enfrentan cargos criminales por lanzar bombas incendiarias contra Teslas y concesionarios de Tesla. Ahora, aún no hemos visto acciones contra las figuras o grupos supuestamente detrás de los ataques, pero aseguran que eso viene. Veremos si sucede, pero ellos dicen que está por venir. Ahora, en otras noticias, la guerra cultural en este país sigue ocurriendo. Esto involucra la reacción contra la política de identidad. Mucho de ello se da en ese frente. Cuando Joe Biden era presidente, vimos que los conservadores boicoteaban Bud Light. Vimos boicots de otros productos también, mucho de eso ocurría. Y para ser claros, eso era boicot, no bombas incendiarias, que es lo que vemos ahora. Pero los boicots llevaron a que las compañías se distanciaran de temas que se alinean con la campaña de DEI y la política de identidad. Y aún vemos que esto ocurre. Parece que la última cara de este movimiento de boicot es el remake de Blancanieves. Daily Mail dijo esto. Dijo que el remake en acción real de Blancanieves, con enfoque progresista, de Disney se perfila como una de las películas de la franquicia con peor desempeño en los últimos años, según las cifras iniciales de taquilla. Y dice que los primeros resultados de los cines se han revelado y no son buenos. La película ganó apenas 3,5 millones en las proyecciones del jueves y se proyecta que gane entre 45 y 55 millones durante su fin de semana de estreno. Eso es muy malo para una película como esta, que costó aproximadamente $250 millones, sin mencionar los otros costos. Ahora se indica esto. Dice que eso sitúa la película por debajo del remake de La Sirenita de Disney, que se estrenó en 2023 y ganó 95 millones durante su estreno. Y también tuvo un desempeño peor que casi todas las otras. Mire, en mi opinión, si no está roto, no lo arregles. Las caricaturas originales eran geniales. Aún se las muestro a mis hijos. Creo que los niños aún pueden apreciar las caricaturas. Ellos las vuelven a hacer en acción real, lo cual, dejando a un lado todo lo demás, es cuestionable. No parecen hacerlo bien. Pero con esta película en particular, se notaba la señal desde el principio. Comenzó con el gran anuncio de los 7 enanitos para este remake de Blancanieves, el cual no se presentó como enanitos. Se supone que se llama Blancanieves y los 7 enanitos, y hay un enanito, ¿cierto? En cambio, lo enmarcaron como criaturas mágicas de todos los tamaños y géneros. Eso resulta un poco diferente. Casi incluyeron enanitos reales, casi lo hicieron, pero decidieron no hacerlo porque enfrentaron críticas por objetivar a las personas de baja estatura. Mucha de la crítica vino de Peter Dinklage, el enanito de Game of Thrones. Él sugirió que Disney incurrió en estereotipos al tener enanitos reales. Algunos critican esto diciendo que él obtiene muchos papeles interpretando enanitos en Hollywood. Y al decir que esto los objetiviza, impide que otras personas de baja estatura obtengan papeles en Hollywood. El argumento fue que solo puede haber un enanito en Hollywood. También hubo controversias con Rachel Zegler.
Ella interpretó a Blancanieves y expresó algunas de sus opiniones políticas antes de las elecciones de 2024. Disney entró en control de daños porque esto causó una división política. Eso no funcionó bien porque enojó a muchos conservadores. Luego, por otro lado, estuvo Gal Gadot, quien interpretó a la reina malvada. Ella es israelí y expresó su apoyo a Israel. Eso también enojó a muchos del otro lado del espectro político en vista de la guerra entre Israel y Hamás. Así, ambas partes del espectro político se enojaron con la película por extensión de las personas que participan en ella. Esto creó un contraste entre ella y Zegler. Las puso en oposición, aunque parecían intentar llevarse bien frente a la cámara. Hubo otros problemas, como que ya no hay príncipes en la película. También se enmarca la película como una especie de himno feminista que dice: "No necesitamos príncipes para salvarnos". Luego surgieron otros escándalos. En otras palabras, básicamente la hicieron política. Lo que se suponía que era una película inocente para niños se transformó, al menos en la percepción, en una película sobre política. Y francamente, si la gente quiere ver una película sobre política, puede ver un podcast o un noticiero. No es que quiera ver una película para niños donde intenten predicar política de otra manera. Y si la película hizo eso o no, usted decide. Pero así es como la gente la ha interpretado debido a todos estos problemas políticos en los que se ha involucrado. Los resultados en taquilla que vemos ahora son una continuación de la saga que hemos observado en otras películas de Hollywood. Hollywood parece intentar distanciarse de la política de identidad y volver al entretenimiento. Y eso es difícil porque casi todos los actores tienen una opinión política muy fuerte, como la mayoría de las personas. Tienden a expresar públicamente sus opiniones políticas, lo que enoja a la industria del entretenimiento en su conjunto. Mientras vemos esto que sucede, se produce un rechazo público a este tipo de cosas. Mucha gente dice que si quieren ver una película, no desean ver algo político a menos que busquen algo político, como un documental o similar. La diferencia entre muchas películas de Hollywood y un documental o un noticiero es el escapismo. Busca ver una historia, escapar de las cosas, apartar la vista del mundo por un rato y disfrutar de otra cosa. Y si insertan política en ese espacio, ¿por qué iría a verla? Ese es el argumento de muchas personas. Ahora, desafortunadamente para Disney, su remake de Blancanieves se involucró en la política y por ello, mucha gente simplemente no la ve. Mientras tanto, en otras noticias, entre los muchos debates que ocurren en el país está si los titulares de tarjeta verde o los migrantes reales pueden perder sus visas u otros documentos si actúan contra los Estados Unidos. Ese debate gana fuerza ahora mismo. Hablo más de esto después de un breve descanso. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en su vida. Shen Yun. Bienvenidos de nuevo. Gran pregunta aquí. ¿Pueden quitarle los documentos legales a los titulares de tarjeta verde, incluso a los ciudadanos estadounidenses? ¿Puede quitarle la ciudadanía a un ciudadano estadounidense? Este es parte del debate que ocurre ahora. Entre los muchos debates en el país está si a los titulares de tarjeta verde o a los migrantes reales se les pueden revocar las visas o los documentos si empiezan a actuar contra los Estados Unidos. Esto se ha desencadenado en parte por las acciones de la administración Trump para deportar a figuras clave involucradas en las protestas a favor de Gaza en universidades estadounidenses, incluida la Universidad de Columbia. Una de las figuras clave se expuso abiertamente pidiendo la destrucción de la civilización occidental. ¿Puedes deportar a alguien y quitarle su documentación si pide eso? Y a otros ya se les ha deportado por ser acusados de hacer declaraciones similares. Pero el contraargumento es si a las personas que no han sido acusadas de delitos, porque a muchos de ellos no se les acusa, se les puede deportar por hacer declaraciones contra los Estados Unidos o por organizar protestas como las que hemos visto. Porque se puede argumentar que eso está protegido por los derechos constitucionales, la capacidad de movilizarse, de protestar y de decir lo que se quiera. ¿Cuáles son los límites de eso? ¿Y se puede simplemente expulsar a alguien del país si viola eso? Ahora se discuten los aspectos legales de incluso revocar la ciudadanía a personas que son nuevos inmigrantes, incluso cuando han entrado al país por canales legales, es decir, no son inmigrantes ilegales.
Red State dijo esto en una opinión. Dijo que la administración Trump planea empezar a quitar la ciudadanía a los ciudadanos naturalizados que se determine ofrecen apoyo material a Hamas y otros grupos semejantes, es decir, si apoyan a terroristas. Los asesores de la administración y el jefe del proyecto del artículo 3, Mike Davis, dijo: lo que se avecina son casos de desnaturalización. Dijo: habrá partidarios de Hamas que se naturalizaron en los últimos 10 años y son elegibles para perder su estatus de ciudadanos y ser deportados. En otras palabras, sugieren que hay una base legal para quitar la ciudadanía a los ciudadanos estadounidenses naturalizados, es decir, eres un nuevo ciudadano. Llegó a los Estados Unidos, obtuvo la ciudadanía, y si hace cosas contra el país dentro de los primeros 10 años, puede perderla. Él señala: mucha gente piensa que la ciudadanía es irrevocable. Una vez otorgada, se dice que no se puede quitar, pero la ciudadanía puede ser revocada por varias razones. Entre ellas se incluye haberla obtenido ilegalmente, o por ocultar un hecho relevante o por tergiversación intencionada. Si falsifica sus motivos para obtener la ciudadanía, puede perderla. También se puede revocar por una condena o un procedimiento, o por intentar obtener la naturalización de alguien en contra de la ley. Además, dice que se puede revocar por haber sido despedido en condiciones distintas a las honorables si se obtuvo la naturalización por servicio militar en tiempos de guerra. Puede convertirse en ciudadano estadounidense por servir en el ejército, y esa ley tiene algunas diferencias. O se dice que se puede revocar por negarse a declarar ante un comité del Congreso sobre supuestas actividades subversivas. Si intenta subvertir el país y no quiere declarar, a menudo se relaciona con grupos comunistas. Cualquier mentira o tergiversación en una solicitud de ciudadanía abre la puerta a que le quiten la ciudadanía. También se dice que la capacidad de desnaturalizar a alguien por obtener la ciudadanía ilegalmente se remonta bastante. En 2004, Jacques Palish perdió la ciudadanía por haber sido guardia en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial y no haberlo declarado cuando se naturalizó en 1957. Además de las causas mencionadas, el título 8 del Código de los Estados Unidos, sección 1451, permite la desnaturalización por pertenecer a organizaciones que demuestren, cito, que la persona no estaba comprometida con los principios de la Constitución de los Estados Unidos ni dispuesta al orden y la felicidad del país en el momento de la naturalización. Y se puede interpretar eso de forma bastante amplia. ¿Acaso los enemigos de los Estados Unidos dicen que quieren destruir la civilización occidental? ¿O hacen acciones o declaraciones que demuestran que odian este país? Eso podría resultar curioso. Ahora se indica que esta cláusula detuvo a los comunistas durante la Guerra Fría y se dice que debería detener a los islamistas hoy. Curiosamente, otro aspecto es que, si intenta venir a los Estados Unidos y convertirse en ciudadano, una de las preguntas que le hacen hasta el día de hoy es si es o ha sido miembro del Partido Comunista. Y si miente sobre haber sido miembro del Partido Comunista, lo que para muchos ciudadanos chinos, por ejemplo, es cierto, ya que la mayoría ha sido miembro del Partido Comunista o de organizaciones afiliadas, como la Liga de la Juventud Comunista o los Pioneros, muchos deben mentir para obtener la ciudadanía, y eso podría ser un gran problema, especialmente cuando se trata de organizaciones subversivas y grupos fachada, que tienden a involucrar a muchas personas de ese tipo. Amigos, dicho esto, denle me gusta, dejen un comentario. Pasemos a algunas preguntas.